Estamos creciendo y aprendiendo cosas que hace un tiempo ni nos preguntábamos. Tenemos otras responsabilidades, nuevas preocupaciones y problemas diferentes. Y empezamos a reconocer que tenemos derechos y que es importante que los hagamos valer. Tenemos derecho a decir lo que pensamos y a que nuestras opiniones sean tenidas en cuenta. A ir a la escuela, a juntarnos con amigos, a discutir y debatir con otros, a que nos atiendan si nos enfermamos, a que nadie nos discrimine ni nos agreda, a conocer nuestra historia, entre muchos otros derechos. Y también tenemos derecho a recibir toda la información que necesitamos sobre nuestra sexualidad. Todos y todas tenemos los mismos derechos. Y es muy importante conocerlos. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Acción! Yo creo que mejor... Pero yo no te dije que... Escucha un minuto, a mí no me gusta el fútbol. Ya le dije 1000 veces que no me gusta el fútbol. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Leyendo mi diario íntimo? Eso es privado. No. Es que viste que a mí en la escuela me dan mucha tarea. Ahora me dieron un trabajo práctico, ¿viste? Sobre las mujeres del siglo XXI. Y qué mejor ejemplo que mi hermana. Una chica decidida, que va al frente y toma sus propias decisiones y... No sé, ahora las iba a traer. Acá traje los marcadores. Dame, yo escribo. Ustedes me van diciendo. Bueno, queremos que escuchen nuestras opiniones. ¿Opiniones? Y no queremos tener a nuestros padres como amigos en Facebook. Y no queremos ir al cumpleaños de la tía Aide. Y queremos que nuestros hermanos menores no puedan usar nuestras cosas. Y también decidir cuándo nos toca bañarnos. Y poder decidir cuándo irnos a dormir. ¿Qué más? Y hable más fuerte, porque desde acá no escucho nada. ¿Y ahora qué? Nosotros. Un derecho es algo que todos tienen para que todos seamos más iguales, en el sentido de la ley, ¿no? Es algo que nos beneficia, que nos deja hacer lo que podemos. Por ejemplo, yo tengo derechos a estudiar y derechos a otras cosas, al boleto estudiantil y otras cosas más. Derecho a no ser discriminada, a que me traten con respeto. Todos los chicos tenemos el derecho a la educación, a una casa, una familia, pero aunque no sea la nuestra biológica, tener a alguien que nos ayude, porque a esta edad yo creo que yo sin mis padres no podría hacer nada. Si vos tenés una responsabilidad y la cumplís, es como que ganás un derecho. Vos tenés el derecho de, no, yo no me voy a callar, tenemos que hablar para que esto se solucione. No tenemos por qué ser callados porque tenemos también el derecho de participar en algunas decisiones de la escuela, no para tomar todo el control de todas las decisiones de la escuela, para ser estudiantes nomás, solo eso. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? No importa dónde nacimos, cómo nos vestimos, en quién creemos o cuál es nuestro color de piel. No importa si pensamos diferente o hablamos en otro idioma. Todos y todas tenemos los mismos derechos.
podemos reclamar que se cumplan en nuestra casa, en la escuela, en nuestro barrio o en nuestra ciudad. ¿Y ahora qué? Me gusta. Desde chiquito, mi mamá me llevaba a los cerros, a la montaña. Pues de más grande ya me fui metiendo más, yendo a palestras y cosas así, para dedicarme más al deporte. Compito, pero desde otro lugar. Yo lo veo más desde el lado de vengo acá 2 veces por semana, hago la entrada en calor, el entrenamiento, así después cuando en las vacaciones me vaya a la montaña, pueda escalar mejor en los cerros, en la roca. Soy Facundo, tengo 12 años y me gusta escalar. ¿Y ahora qué? ¡Acción! ¿Trajiste lo que te pedí? Sí. Pero no sé por qué estás tan raro. ¿Para qué quieres los caramelos? No entiendo nada. Explícame, por favor. Genial, son todos de frutilla. Me va a quedar la lengua bien roja. Vos te estás haciendo el enfermo, ¿no? Necesito que venga el médico urgente. Tengo que hacer unas preguntas. No se las puedes preguntar a tu vieja. A mi mamá, ¿vos estás loco? Son preguntas sobre sexo, Agustín. Ah, bueno, entonces dame un caramelo y hacemos un lugar en la cama, así aprovecho y yo también me saco unas dudas. ¿Y ahora qué? Nosotros. Con mi mamá soy bastante liberal, al igual que ella conmigo, entonces como que nos llevamos bastante bien. Anoche estábamos viendo una película y mi hermano dijo, ¿por qué hacen eso? Y mi papá después fue y lo cambió así. Con mi hija tengo un toque más de vergüenza. Con mi papá no pasa nada. Bueno, más o menos. Un ejemplo tipo de una amiga que le había pasado algo en la casa. Lo hablé con mi mamá, me dio un consejo para decirle, se lo dije y ahora está como mejor el tema. Como que le ayuda un poco, hablándolo con un mayor, que ella tal vez no lo habla, porque no tiene a alguien con quien decírselo y yo que lo hablo le puedo ayudar. Y se lo tengo que decir porque, o sea, como que no estoy con mi mamá, entonces no me queda otra que decírselo a mi papá. Chicas de 12 años de mi edad que ya quedaron embarazadas, me preguntaban de quién era la culpa. Para mí era la culpa de los padres por no saber cuidarla. Derecho a la información, a pensar, a hablar, charlar sobre ese tema porque es importante saberlo. Hay una ley que salió hace poco que los hombres se pueden casar con hombres y las mujeres se pueden casar con las mujeres, o sea, es decisión de uno, ¿no? Nadie, o sea, si sos homosexual o bisexual o lesbiana o algo por el estilo, o sea, es una decisión de uno, o sea, alguien no tiene por qué discriminarlo ni nada, porque, o sea, es el sentir de ella o de él en este caso, ¿no? O sea, como que nadie puede hacerla sentir mal. Que uno puede elegir con quién estar, que uno puede elegir si quiere estar con un hombre, con una mujer, que eso es libre. Y que si alguien viene y te dice, no, bueno, vos tenés que hacer esto, está mal y hay que denunciarlo. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Uno de los derechos que tenemos los chicos y las chicas es el derecho a la salud. Eso quiere decir que los adultos nos tienen que cuidar y proteger para que podamos crecer sanos. Pero también es muy importante que en esta etapa, en la que estamos cambiando tanto, estemos informados sobre qué pasa con nuestro cuerpo, por qué cambia tanto, qué es nuestra sexualidad, por qué sentimos tantas cosas distintas y nuevas. Y para saber todo esto, podemos preguntarles
a nuestros padres, a los maestros o profesores o a un médico. Y también podemos acercarnos a algún hospital o centro de salud donde nos expliquen todas las dudas que tenemos. A partir de los 14 años, si nos da vergüenza que escuche algún adulto de nuestra familia, podemos entrar solos a la consulta médica. Y también es muy importante que en la escuela nos informen y tengamos espacios para poder charlar sobre nuestras dudas. ¿Y ahora qué? Consejos. Chicas, chicos, si todavía tienen dudas, nada mejor que preguntar. No hace falta tanto teatro. Vamos, pregunten, pregunten. Aquí unos consejos. Primero, es muy importante elegir a alguien más grande y de mucha confianza. Después, avisarle a esa persona que queremos hacerle algunas preguntitas. Ahora, hay que buscar un lugar tranquilo, donde se sientan cómodos y, sobre todo, donde no haya ningún intruso dispuesto a chusmear la conversación. Por último, tomar coraje y preguntar. Es tan fácil como eso. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Vamos, chicos, pregunten, pregunten. Perdón, ¿ahora puedo hacer una preguntita yo? ¿Dónde está la salida? ¿Y ahora qué? Me gusta. Hola, Lu. ¿Qué vas a hacer? Un dibujo. ¿Qué dibujo? No sé. ¿Me voy a hacer uno a mí? Bueno, ¿qué otra dibujo? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Me gusta dibujar desde que soy chiquita, porque me gusta poder crear una historia que no sea de verdad. Inventar mis propias historias, mis propios personajes. ¿Te falta mucho? No, estoy terminando. Algunos de los dibujos tienen que ver con la música que me gusta, lo que me gusta leer. La ropa, la actitud, los gustos de cada uno. Hay una historieta que es sobre panes que quieren gobernar el mundo. Hay un pan que quiere hacer con los humanos todo lo que hacen a los panes. Me llamo Lucía, tengo 12 años y me gusta dibujar. ¿Y ahora qué? ¡Acción! ¿Ya terminaste el cartón? Ya casi. ¿Te gusta cómo queda? Casi. Ya. Queda re bien. Ahí está. Pero, ¿cómo te pones eso? Mira, pones esto así y ya está. ¿Te gusta? Oh, está re bueno. Mirá lo que tengo yo. Está buenísimo. ¿Y cómo se usa? Eso no lo sé, pero lo voy a averiguar. 1, 2, 3, proba. Vení, Cande, volvé, que todavía no terminamos. Pero miren que acá ya no tramas nada, No importa, mirá que conseguimos. Queremos que los recreos sean más largos. Y sobre todas las cosas, que nos escuchen. Si no, miren cómo terminamos. ¿Y ahora qué? Nosotros. Yo estuve en una marcha con 10.000 skaters y estuvo bueno. Estábamos reclamando que hagan más skateparks nuevos, más skate plazas, más lugares públicos. Y venían profesionales de Estados Unidos a dar una demostración también para que esto se haga cada vez más grande y que nos escuchen más. Y empezamos en Plaza de Mayo y llegábamos hasta Facultad de Medicina andando por las calles. La marcha que se hizo hace poco, que fue desde el Palacio Pisurno hacia el Ministerio de Educación, y también hace poco se cortó Corrientes y, si no me equivoco, Carlos Pellegrini, que yo fui también, por el tema del cambio de currículos. Por ejemplo, yo el otro día quise sacar en la línea 71 con el boleto estudiantil y me dijo: no, acá te tengo que cobrar $1, no es 5 centavos, porque vos no sos estudiante, vos estás en secundaria todavía.
no estás en los últimos años, me dijo. Y yo dije, pero soy estudiante igual, estoy estudiando. Y me dijo, no, y me cobró $1. Y ahí me tendrían que haber cobrado 5 centavos porque soy estudiante. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Para defender nuestros derechos, lo más importante es conocerlos. Hay muchas formas de expresarnos y de participar. En nuestra casa, en la escuela o en nuestra comunidad. En nuestra familia es importante que opinemos. Contemos lo que nos pasa y lo que sentimos. Y que todo esto sea tenido en cuenta. En la escuela está bueno tener encuentros grupales, discusiones, debates y espacios para conversar sobre nuestras dudas, nuestras inquietudes o problemas. Y también en el barrio, participando en asociaciones y grupos que trabajen para reclamar nuestros derechos. Además, los chicos y chicas podemos producir nuestros propios mensajes y generar nuestras propias formas de expresión y comunicación. Por ejemplo, creando diarios y revistas que hablen de nuestras cosas. En la escuela o en el barrio, está bueno participar en radios locales o escolares, o a través de internet, en revistas digitales, blogs u otras formas de comunicación. ¿Y ahora qué? Consejos. Hola. ¿Todo bien? Hola, te estaba esperando. ¿Querés? Ay, sí, qué rico. ¿Vos qué decís que haga? ¿Hablo con mis viejos? ¿Pero qué es lo que querés saber? Bueno, quiero preguntarles si... ¿Qué? Ay, dale, decime. Bueno, si es normal que pase que... ¿Si es normal qué cosa? Bueno, pará. Ay, vos siempre dando consejos y te cuesta tanto contarme algo a mí. Qué graciosa. Oh. No, pará, en serio. Porque... no sé, me da vergüenza. Vos sabés que soy muy vergonzoso y que yo tengo mucha confianza con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. Pero es como que me da una vergüenza terrible. Que es una pregunta, no hagamos tanto lío. Te lo voy a preguntar, sí. La vida del consejero es más difícil. ¿Y ahora qué? Todos nosotros tenemos derecho a ir a la escuela, a ser cuidados y protegidos contra la violencia y la discriminación. Tenemos derecho a atendernos en centros de salud, a tener una familia, a que respeten nuestra identidad, a contar con espacios y momentos para divertirnos y pasarla bien. También tenemos derecho a decir en voz alta lo que tengamos ganas de decir para que los demás nos escuchen. El Estado es el que tiene que garantizar esos derechos. Los adultos son también responsables de hacer que esos derechos se cumplan. Y todos nosotros también podemos reclamar y hacer diferentes cosas para que estos derechos se cumplan. Podemos buscar junto con nuestros amigos, amigas y compañeros formas de contarle a los adultos qué necesitamos, cómo nos sentimos y qué opinamos de todo aquello que tiene que ver con nuestras vidas. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional. Los países que lo firman se comprometen a garantizar los derechos para todos los chicos y las chicas. ¿Y ahora qué?